Bueno, chicos, hoy voy a intentar hacer una síntesis de la unidad de vector que según sus compañeros ha habido algunos inconvenientes o no ha quedado muy clara. Traté de hacer con lo que tengo en casa una especie de pizarrón para ir anotando todos los temas que ustedes tienen en el texto que les envié. Primero vamos a ver qué es un vector. Se define como un vector a un segmento orientado. Porque chicos, ustedes segmento conocen. Miren, yo acá grafiqué una recta. Si yo sobre una recta marco dos puntos, por ejemplo el A y el B, determiné un segmento. El segmento AB. Ahora, ¿cómo lo transformo en un vector? ¿Por qué? Miren, todo vector tiene módulo, dirección y sentido. El módulo es lo que mide, vamos a decir. La dirección es a la recta a la cual pertenece, en este caso esta recta que la puedo llamar L. Y el sentido lo da si yo digo voy de A hacia B, o sea que el vector va a arrancar en A y va a terminar en B, o si digo el origen está en A y el extremo, el origen A y el extremo, el origen en B y el extremo en A. Si yo digo que el origen es A y el extremo es B, la flechita la vamos a marcar ahí y este va a ser el vector AB y ahí lo estoy marcando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, segmento orientado porque sé a dónde va. Tiene módulo, dirección y sentido. Si hablamos del módulo, nosotros decimos que un vector B tiene componentes B1, B2. Primero, vamos a hablar de un vector que tiene componentes sobre X y sobre Y en el eje cartesiano. Entonces, un vector B es un par ordenado. Par ordenado es esto que yo escribí acá. Por ejemplo, B1, B2. B1 es la componente en X, en el eje de las X, y B2 es la componente en el eje de las Y. Entonces, si hablamos de módulo de un vector, decimos que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, eso ya ustedes seguramente han hecho muchas veces módulo de algo. Módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Parece mucha palabra, pero cuando lo hagan van a ver que es sencillo. Eso con respecto al módulo. Con respecto a la dirección dijimos de la recta L y con respecto al sentido, como dijimos, arranca en A y termina en B. Entre las características de un vector hay uno que se llama vector nulo. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que A y B coincidan en el mismo número. Entonces ya no se transforma en un vector, sino se transforma en el vector nulo o en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Después siguen en la teoría y habla de vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Tienen que tener las tres características de un vector, que son módulo, dirección y sentido, todo igual. Tiene que tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Y en una parte del texto empieza a hablar de vectores libres. ¿Por qué vectores libres? Un vector, por ejemplo, si yo quisiera marcar un vector, esperen a ver que agarro otra tablita. Ténganme paciencia porque esto es así, estamos con lo que tenemos. Vamos a suponer que acá tengo este vector AB. Si yo este vector AB lo puedo trasladar a un par de ejes cartesianos, entonces se transforma en este vector. Vamos a suponer que este es el vector B. Este es un vector libre. Al ser libre, yo lo puedo trasladar a un par de ejes cartesianos X, Y. Por eso hablamos de vectores libres, porque los podemos trasladar al eje cartesiano, que es eso lo que necesitamos nosotros para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablamos de vectores libres y vamos a trabajar de acá en más con vectores libres. Después viene un tema que dice vectores en el plano.
Entonces, vector primero dice vector de posición de un punto en el plano de coordenadas. Miren una cosa. Vamos a suponer que tenemos un punto P, que es lo que dijo, lo que tienen ahí en el texto, un punto P cualquiera. Vamos a suponer que el punto P es este, ¿sí? El vector OP, este es el eje X y este es el eje Y. Ese sería el vector de posición de un punto. El punto P está acá. Si yo quiero armar el vector posición, ¿cuál va a ser? OP. Siempre O es el 0, 0, es el origen del eje cartesiano. Y P va a tener coordenadas X, Y. Este sería el vector posición de este punto P. Y después pasan a otro tema, otro punto. Dice punto 2, coordenadas o componentes de un vector en el plano. ¿Qué es lo que tengo yo acá escrito? Vamos a suponer, yo lo hago con un ejemplo para que ustedes no se abrumen con la teoría. Vamos a suponer que tengo dos puntos, el punto A y el punto B. Hablo de puntos. Le di valores, el punto A es 5, 2 y B 1, 3. Ven que yo acá en este grafiquito marqué el A y marqué el B y marqué el vector posición del A, que sería desde el eje de 0, 0 hasta A. Ese sería el vector posición de A. Si quisiera hacer el vector posición de B, graficaría este. No lo hice para que no se ensucie tanto el gráfico. Pero ahora lo que yo quiero saber es que si tengo estos dos puntos, quiero armar el vector AB. ¿Cómo sería eso? Gráficamente sería armar este vector, ¿sí? Acá. Me quedaría ahí fuera del eje cartesiano, fuera del origen 0, 0. Pero ¿qué ocurre? Yo lo puedo trasladar porque es un vector libre y se me van a ver que se me va a transformar en este vector que yo dibujé acá chiquito. Para corroborar eso, miren lo que voy a hacer. Yo lo voy a hacer analíticamente. O sea, el vector, el punto 5, 2 y el punto 1, 3. Lo transformo en el vector AB, que ¿qué va a ser? El extremo menos el origen. Si yo hago las cuentitas que tengo que hacer acá, ¿qué me queda? Me queda 1 menos 5, la primera componente, coma, la segunda componente, 3 menos 2. Si hago las cuentas, me quedan el menos 4, 1, que sería este vector que yo dibujé acá en este pedacito del gráfico. Hasta acá sería, vamos siguiendo con lo que dice el texto. Voy a cambiar de cartelito y sigo con esto. Yo, para seguir la misma forma que tiene el texto que les envié. Después hay una parte que llama vector unitario. Esto es re importante porque lo van a utilizar mucho en la práctica. ¿Qué es un vector unitario? El nombre se los dice. Es aquel vector que tiene módulo 1. ¿Cómo logro que un vector tenga módulo 1? Miren, el vector B, que tiene componentes B sub 1, B sub 2, sobre el módulo de B. Yo voy a hacer ahora acá, en otra tablita, un ejemplo. Vamos a suponer que el vector B tenga componentes cualquiera, no sé, 2, 3. Yo quiero hacer el módulo de B. ¿Cómo lo voy a hacer? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Qué me quedaría? Me queda 4 más 9. O sea que el módulo de B va a ser igual, ¿está?, a raíz de 13. Si yo quiero armar el vector unitario, o sea que tenga módulo 1, ¿qué hago?
cada una de sus componentes sobre su módulo. Este vector es un vector unitario. Así pueden hacer con cualquier par ordenado que tengan. Siempre un vector tiene asociado, se dice, un vector unitario. ¿Por qué? Porque cualquiera de sus componentes sobre su módulo se transforma en un vector unitario. Hagan la prueba ustedes que cualquier vector que busquen, no sé, -1 o 7, también lo pueden transformar en un unitario. ¿Qué hacen? Hacen el módulo, la raíz cuadrada, el vector unitario, ¿qué va a ser? -1 sobre raíz de 50, 7 sobre raíz de 50, y este también es un vector unitario. ¿Quedó claro hasta acá? Bueno, vamos a seguir con lo que dice el texto. Me detengo bastante en vector unitario porque después lo van a utilizar en la práctica y siempre es lo que trae dudas. Después viene suma de vectores. Miren, la suma de vectores hay dos formas de hacerla y lo estoy haciendo gráficamente. Miren que yo acá dibujé un vector U y un vector B. Una de las formas de hacerla es, grafican el vector U y sobre el final de U agregan B. El vector suma va a ser el principio de U y el final de B. Y otra de las formas de suma de vectores es la regla del paralelogramo, que acá, como son vectores libres, fíjense, yo trasladé U y trasladé B. Y que armé un paralelogramo. O sea, sobre el final de este vector U, sobre el extremo, fíjense que en liñitas de punto trasladé a B. Y sobre el final de B, en liñitas de punto trasladé a U. Eso se transformó en un paralelogramo, cuya diagonal mayor es la suma. Y si quisiéramos la resta, es la diagonal menor. Todo esto, chicos, es gráficamente. A nosotros lo que más nos interesa es analíticamente saber sumar o restar vectores. Entonces, analíticamente es esto. Fíjense, el componente B tiene componentes B1, B2 y el W tiene componentes W1 y W2. ¿Sí? Acá me olvidé de ponerle la rayita de vector. Si quiero encontrar el vector suma, yo escribí analíticamente que va a ser la primera componente del vector nuevo, ese vector suma, va a ser la suma de las primeras componentes. Y la segunda componente va a ser la suma de sus segundas componentes. Es un trabalengua, pero hacerlo es muy sencillo. Fíjense, yo puse cualquier ejemplo. Dije el vector de componentes 3, 2 y el vector W de componentes -1, 4. ¿Cuál va a ser el nuevo vector? Fíjense, la primera componente es 3 y -1. Y la pongo acá. Sumo, resto de acuerdo al signo que tenga cada uno de los términos, ¿verdad? ¿Qué me quedó? Me quedó el vector 2, 6. Yo esto se los explico para que ustedes sepan dónde están parados. Fíjense, ustedes háganlo con su lápiz y papel en su carpeta, porque obviamente verme a mí no es lo mismo que lo hagan ustedes y lo internalicen. Yo acá chiquito grafiqué este vector B de coordenadas 3, 2. Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2. Sería este vector. Fíjense que lo hice a mano alzada. O sea, ustedes también pónganle garra para graficar. Este vector es el de componentes 3, 2. Y el W, -1, 4, -1, 4. Lo grafiqué acá. Miren, yo chiquitito hice la regla del paralelogramo y me dio este vector. Este vector que yo le puse acá, B más W, tiene que tener componente 2 en X y 6 en Y. Y si ustedes se fijan,
van a ver que va a ser 2 de X y 6 de Y. Si ustedes lo hacen con las medidas como corresponde, van a ver que va a ser ese los valores. Bueno, pasamos a la tercera y última plaquita de vectores. Y después espero que me cuenten si aclaramos o no aclaramos. En la última parte del texto habla de algunas características de los vectores. Punto medio. Fíjense, si yo tengo el vector AB, donde el origen A y el extremo en B, ¿qué les pide? Hallar el punto medio. Esperen que me estoy fijando. A ver si me quedó lo que... Sí, acá está, punto medio. ¿Cuál va a ser la primera componente? ¿Cómo encuentro yo el punto medio? Si a ojo yo digo, uy, debe estar por acá. Bueno, ¿cómo lo hago? Fíjense, las primeras componentes la suma sobre 2 y las segundas componentes dividido 2. ¿Cómo sé que 3 puntos son alineados? ¿Qué quiere decir que estén alineados? Que estén sobre la misma recta. Yo digo, ¿cómo hago? Gráficamente, yo digo, este vector AB tiene que tener la misma dirección que este vector BC. No ser iguales, ¿eh? Yo acá, no sé, que espero haberlo hecho alejado para que no dé la intención. AB y BC tienen que tener la misma dirección, o sea, tienen que estar sobre la misma recta. No tienen que ser iguales. ¿Cómo condiciono yo eso? A través de que sus coordenadas sean proporcionales. ¿Qué quiere decir? Yo acá A, B, a C le puse componentes X3 y 3. Para que sean proporcionales, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, X2 menos X1 sobre X3 menos X2, que este tiene componentes X1 y 1. Este X2 y 2. Y este X3 y 3. Entonces, ¿yo qué digo? Yo digo que AB y BC tiene que tener la misma dirección. Entonces, ¿qué hago? X2 menos X1 es a X3 menos X2 como Y2 menos Y1 es a Y3 menos Y2. Si esto se verifica, puedo confirmar que los 3 puntos son alineados. Y el último tema, así ya no nos cansamos, ni ustedes ni yo, hablo de un punto simétrico. O sea, para que sea simétrico, ¿qué debe verificarse? Que este vector AM tiene que ser igual a este vector MA'. Yo con esto doy una síntesis de la unidad de vectores. Traté de ser lo más explícita posible. Ahora les voy a pedir a ustedes que me escriban, me digan si les es bueno este método y entonces seguimos así. O sea, yo les mandaría la teoría y con un videíto como para ir aclarando lo que yo supongo les pueda costar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero respuesta de ustedes. Adiós.